Por desgracia, cada día es más frecuente el robo o secuestro de perros. Por eso en este vídeo vamos a hablar de toda una serie de consejos prácticos para evitar la sustracción de vuestra mascota. Y en especial os pediría que prestaseis mucha atención al último consejo, porque os va a permitir evitar en buena medida que os roben al perro, facilitar mucho su recuperación y además os tengo que decir que es un método prácticamente gratuito. El primer método para evitar que te roben o te secuestren al perro es llevarlo correctamente identificado, ya sea con el microchip o ya sea con la chapa. Personalmente os tengo que decir que esto es obligatorio en muchos países, en concreto aquí en España lo obliga la ley y en especial la última ley de bienestar animal, pero os tengo que decir que en la práctica no sirve de mucho. Los ladrones o secuestradores de perros pues saben perfectamente dónde colocamos el chip, porque se coloca por ley en las tablas del cuello en la parte izquierda y lo primero que hacen es dar un corte, sacar el microchip y tal. Y la chapa, pues ya me diréis, con unas simples tenazas es muy fácil sustraer al perro. Se corta, se tal y ya luego te es muy difícil justificar que eres el propietario de ese animal. Otro consejo para mí muy importante es que nunca te confíes. Por lo general la gente tiende a pensar que los ladrones o secuestradores de perros son gente que solamente roban perros de raza. Y eso no es verdad. Los perros se roban básicamente por dos razones. Una, por su valor económico intrínseco, es decir, para revenderlos a posteriori, pero hay otro motivo muy frecuente que son las peleas ilegales de perros. Y para esto vale cualquier perro, no hace falta que sea de raza. O el clásico, el pobre chucho de toda la vida. Otro consejo también muy práctico es que protejas tu casa, es decir, que el perro no tenga fácil acceso al exterior. Vigila la altura de las vallas, vigila las puertas, que no sean de fácil apertura. Los perros son muy inteligentes y si aprenden la forma o se fijan en la forma que tú abres, tarde o temprano ellos lo harán también. Por favor, nunca presumas de tu perro. Esto es algo que solemos hacer los humanos, nos gusta presumir, es algo que llevamos en nuestra naturaleza. En el caso de los perros, el propietario que sale al parque y presume de las cualidades de su perro, o sobre todo, y esto es muy común entre los cazadores, ya sabéis lo que se dice, que 2 cazadores y 3 pescadores, 5 mentirosos. Esto se dice básicamente aquí en España porque tienen un poco tendencia a exagerar. Y entre la exageración es exagerar sobre las cualidades cazadoras de su perro. Y no es conveniente porque nunca sabes quién te está oyendo. Es de perogrullo, pero nunca dejes salir solo a tu perro a la calle. En especial cuando es un cachorro. Los cachorros suelen ser el objetivo número 1 de los ladrones o secuestradores de perros. Pensar una cosa, el que roba o secuestra un perro lo tiene muy poco tiempo, no suelen tener una infraestructura adecuada para tener al perro, es decir, cuando van a por un perro y lo roban es porque previamente ya suelen tener a un posible comprador, a alguien que está interesado en concreto. Un artilugio que funciona bastante bien son los geolocalizadores GPS, los trackers famosos. Esto viene bien para justo en el momento en que te lo pueden robar. En ese momento tú llevas en tu teléfono móvil y sabes la posición del perro. Pero esto vuelvo a decir, esto tiene una eficacia muy corta en el tiempo. Es decir, el que te roba el perro lo primero que va a hacer es quitarle el geolocalizador. Eso sí, si estás pendiente del teléfono, sabrás justo el momento que te lo han robado y el punto donde te lo han robado, con lo cual el que encuentres testigos o tal del incidente te va a ser mucho más fácil. Si tienes que dejar alguna vez a tu perro, no lo dejes nunca con desconocidos. No por nada, sino porque es una manera de evitar que el perro coja el hábito de hacerse amigo de cualquiera. Esto es importante. El perro no vamos a hacer que sea un desconfiado, porque esto tampoco es bueno, pero sí que sea un perro atento a distintos actos o gestos que pueden tener las personas con malas intenciones. Evidentemente también nunca dejes solo a tu perro en el coche. Es algo que tenemos mucha costumbre de hacer, ya no por el riesgo, sobre todo en verano, del golpe de calor, como os comentaba aquí arriba en un vídeo, sino
porque es un momento muy fácil para que cualquiera acceda al coche y te lo lleve, te lo quite. De la misma manera que no dejes a tu perro atado en la calle fuera de la tienda cuando tú entras a comprar. O no te lo lleves a comprar contigo o accede a tiendas donde te permitan entrar con el animal. Y ya por último, y esto seguramente no lo conocéis la inmensa mayoría, porque es algo en lo cual estamos trabajando un grupo de veterinarios y hacemos mucho hincapié en la administración y no nos suelen hacer caso porque como no cuesta dinero, esto no le interesa mucho a los políticos, ya sabéis, esto de que no poder llevarse una comisión por hacer algo, al menos aquí en España, no cae muy bien. Y consiste básicamente en que toméis la huella del hocico de vuestro perro. No la huella de la plantilla, de la almohadilla, ni nada ni de las orejas, que a veces antiguamente se hacía también, no. La huella del hocico, del septo nasal. Esto es algo invariable en los perros. Es como nuestra huella digital, la huella que nos toman cuando nos hacen el DNI, y es que no cambien para nunca. Esto lo tiene el perro en el hocico. A partir del segundo, casi alrededor del tercer mes de vida ya no cambia. Desde que es un cachorrín hasta ya adulto, esto va a ser invariable. Con lo cual, insisto y insistimos también mucha gente ya a la administración, acostumbraros a tomar la huella nasal de vuestro perro. Hay aplicaciones ya en el mercado que luego le pasas el teléfono móvil por encima y te reconoce quién es el propietario del perro. Y no hay que gastarse el dinero que te puedas gastar con el microchip y demás. Pero ya os digo, esto a los políticos no les hace mucha gracia. Pero lo que sí que vosotros podéis hacer siempre es, primero, hacer varias fotografías al perro, de su cuerpo, de donde tenga alguna marca, alguna peca, alguna verruga, etcétera, algo que nos ayude luego a identificarlo. Sobre todo la policía, la Guardia Civil, aquí en España tiene el servicio del Seprona, que está muy especializado en este tipo de acciones. Y a continuación le pides a tu veterinario que certifique que esa huella nasal que has tomado tú o que ha tomado él pertenece a tu perro, para que cuando tú vayas a denunciar que te han robado al perro, pues sea una herramienta que facilite mucho la recuperación del mismo. Y ojo, muy importante, en la chapa que le cuelgues en el cuello, pon un aviso diciendo que tu perro está registrada su huella nasal. De manera que el que lo robe y lo vea dirá, hombre, este perro me va a ser un poco más difícil de colocar en el mercado, porque tú vas a tener siempre una prueba para demostrar que ese perro es única y exclusivamente tuyo. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.